haremos un juego de terror de titanes. Porque en YouTube o en general, en la vida, he visto muchos juegos de Attack of Titan en los que eres el héroe que acaba con todos los titanes. Y si tuvieras el pop o la perspectiva de un pobre campesino que está en su casa mientras un titán lo acecha, toca averiguarlo. De antemano me disculpa un poquito la voz, pero tengo gripe y toca grabar. Lo primerísimo que necesitaríamos es un titán. Así que abrí Blender, borré el cubo por defecto, creé un cubo nuevo, lo suavicé en forma de bolita y empecé a darle forma. Cuando más o menos tenía la forma de una cabeza, empecé a esculpir. Qué dato interesante, esculpir no es voltar saliva por la boca. Así que empecé a darle profundidad o crearle como facciones, pero exageradas, como los huecos de los ojos super hundidos, pómulos marcados, una boca, porque es lo normal, no dos. Luego coloqué dos cubos que suavicé en bolitas para que se vieran como una esfera y esos serían los ojos. Con eso lo llevé a esculpir de nuevo porque los ojos no es que se veían saltones como esperaba que quedaran, sino que directamente parecía que no tenían de dónde sostenerse. Parecían los ojos de un Pug Carlino, el perrito de los hombres negros. Seguí esculpiendo y empecé a darle forma a la boca, pero por un momento parecía que tenía el labio leporino porque la boca y la nariz estaban pegadas. Y queríamos un titán, no un ñiñán. Y más o menos así quedaría la cabeza del titán. El titán chat, el titán calamardo guapo. Pero la gracia de los titanes es que suelen ser deformes, así que empecé con el cuerpo. Igualmente con un cubo que suavicé y le di la forma suficiente, deforme y barrigoncito. Pero como no va a tener solo muñones, necesitamos manos, que también las modelé. Y oye, nada mal, estoy orgulloso de cómo me quedaron las manos. Si necesitas una mano, ya sabes a quién llamar, pero literalmente. Luego uní la mano al brazo y aunque probablemente haya una mejor forma de hacer esto, junté los bordes a mano, de la mano, para que quedaran juntos en una sola pieza. Y ahora sí tocaría la tonería de pintura, es decir, esculpir otra vez. Y luego de que el modelo quedara así, lo llevé a Mixamo, para poder asegurarme de que iba a poder añadirle huesos y poder animarlo. Porque parte de mi sufrimiento con hacer modelos 3D humanoides suele ser eso, que después no sirven para nada. Lo dije en el video del juego de terror de Venezuela, los modelos 3D humanoides no son lo mío. Que por cierto, te recomiendo ir a verlo. Y bueno, la verdad es que esto es un mojón del tamaño de un titán, nunca antes mejor dicho. Capaz después de texturizarlo se salva un poquito. Comencé por una textura hiperrealista para los ojos, luego una textura hiperrealista de piel, aunque con esta parecía que estaba lleno de parches. Tuve que modificarle y ahora sí, al menos se veía mejor. Y aunque creo que va a quedarse calvo, busqué unas cejas realistas también, y eso le dio un toque. Así que ya estábamos listos para exportar, regresar a Mixamo y bueno, ahora es rojo. Pero eso no es importante ahorita, ya tenemos un titán que puede lanzarse los prohibidos. Así que nos fuimos a Unity y creamos un nuevo proyecto HDRP e introduje el titán en Unity. Y entonces creamos la cápsula a la que le añadiremos el player controller para controlar a nuestro personaje en primera persona. Y voilà, ahora sí parece un titán porque hay que verlo para arriba. Pero esto no da miedo y tampoco es un juego porque no hay nada para hacer de momento. Así que para empezar con esto como es, busqué una casa en Sketchfab, un modelo 3D de una casa. Conseguí este modelo y me parecía que quedaría espectacular, pero no estoy seguro de si nos va a servir. Así que me lo llevé a Unity, acomodé algunos materiales y le puse colisiones de prueba. Y creo que sí funcionaría. Así que toca acomodar las colisiones para no ir atravesando todo. Lo bueno de este escenario son dos cosas. Lo principal es que me dio una idea para el escenario porque honestamente no sabía qué hacer. Y así usaremos una ambientación tipo medieval en vez de una casa más moderna. Y la segunda es lo de que esté toda rota. Eso nos dará pie a la jugabilidad más adelante. O nos dará ojo más bien. Más adelante van a entender. Pero lamentablemente después de muchas pruebas este mapa no terminaba de funcionarnos. Creo que no está hecho para este tipo de juegos o como para que un personaje ande por ahí caminando. Así que seguí buscando y encontré este asset que creo que podría funcionarnos. Y luego de varios arreglos, efectivamente nos funcionó perfectamente. Como te das cuenta, tocó pagarlo. Y apenas estoy empezando a monetizar, así que estos videos requieren billuyo, platica, money. Así que si tienes alguna idea de un videojuego que quisieras hacer realidad y tienes el dinero para hacerlo realidad, contáctame a este correo y podríamos trabajar juntos. Tengo más de 10 años creando videojuegos y más de 5 dedicándome a esto profesionalmente. Y he trabajado en muchos proyectos muy distintos. No solo videojuegos 3D, varios tipos de juegos de Roblox, metaversos, juegos móviles, de terror, de trivia, realidad aumentada y estoy empezando con realidad virtual. Que por cierto, pronto un video en el canal con esto. Aplicaciones, webs, automatizaciones con IA y realmente cualquier idea que se te ocurra podemos hacerla realidad porque también tengo mis contactos. Así que contáctame ahora al número que ves en pantalla, al correo que ves en pantalla. Ahora, volviendo al perfecto edificio, bueno, perfecto tampoco, porque las ventanas no pueden ser rosadas. Es un juego de terror de titanes, no de Barbie. Like si quieres un juego de terror de Barbie. Además, había un par de materiales que ajustar, como esta pared que se veía invisible desde dentro, o este botón que dice suscribirse en lugar de suscrito. Dale click, porfa, activa las notificaciones. Igual que el botón de like, ahí todo desmarcado, triste y abandonado. Dale like, porfa. Con estos arreglos ahora se ve bien, pero no tiene colisiones y podemos atravesar las escaleras. Así no es como se usan las escaleras. Creo, no sé, no soy experto en escaleras. Pero como este modelo está listo para Unity y está muy bien optimizado, no como otros, bastó con ponerle un componente llamado Mesh Collider y ya estaría listo. Claro, está vacío por dentro, pero tenemos una estructura para caminar y que tiene un montón de ventanas que va a ser importante más adelante.
importante, porque desde ahí el titán nos va a vigilar. Así que podemos empezar con esa lógica. Lo primero es tener una forma de perder, pero para eso el titán no puede estar ahí paradote. Necesitamos que nos siga de alguna forma. Empecé por colocar unos cubos que más adelante nos servirían para saber dónde está el jugador. Le programé la lógica y ya con esto podemos saberlo. Si la esfera está roja es porque el jugador no está ahí, pero si está verde, ese es el piso en el que está el jugador. Así podemos saber exactamente si va subiendo, bajando y dónde está. Además, en la interfaz podemos ver exactamente en qué piso estamos, pero eso no estará en el resultado final porque el jugador sabe dónde está, o debería, pero nos interesa que lo sepa es el titán. Entonces conectamos este script con el del titán para así darle sentido a esta lógica, haciendo que el titán sepa hacia dónde debe moverse según la posición del jugador. Y nos quedaría algo así. Desde fuera se puede ver que cuando una esferita está en verde es porque ahí va el player, y el titán se va colocando a la altura correcta para poder espiarlo por la ventana. Y desde fuera puede verse raro, pero desde dentro la verdad es que también se ve raro, pero se entiende mejor la idea. Y es que el titán te va a estar espiando mientras intentas escapar, pero hay que darle más sentido, porque el titán no debería estar volando en T-pose. Me fui a Mixam a buscar unas animaciones y bueno, estas estaban decentes, pero había que editarlas. Las llevé a Unity y estuve un rato modificándolas, y cuando creí que había quedado perfecta, no se guardaron los cambios y se perdió. Después de un rato resulta que era una configuración que no me dejaba alterar las animaciones, así que tocó hacerlas desde cero, pero está bien porque me dejó mucha más libertad y además pude como que aprender en el proceso. No, la verdad es que qué pereza hacerlas desde cero, pero así es como quedaron. Además, añadí la lógica del movimiento, que la animación se cambie según el piso, y desde fuera queda graciosísimo, sobre todo si lees el pedazo de Q. Entonces, aunque desde afuera se ve chistosón, desde dentro ya va agarrando forma. Además, la animación tiene un loop y se ve al titán respirando, no está ahí todo tieso. Y si te acercas y ves hacia afuera, al menos tiene las manos con un poco de sentido, no están así, flotando. Pero la idea es que no puedas acercarte tanto, solo que el titán tiene ojos, pero aún no te puede ver. Y como no hay peor ciego que quien no quiere ver, nosotros sí queremos que quiera ver, o algo así. Por lo que con un codiguito hicimos que los ojos sigan al jugador, no sin antes reemplazar los ojos en palabras cortas para que no formen parte de los huesos que están animados del personaje, y en palabras largas, supercalifragilítico espiralidoso. Solo quería decirlo. Aunque por decirlo de alguna forma, creo que el titán está disfrutando demasiado de verlo. Pero con un par de arreglitos ya quedó bien. Y quedó de hecho mejor de lo que esperaba. Tiene como un pequeñito delay en el movimiento que le da demasiado realismo. Pero lo único real es que si en el piso 1 te le pones al lado, se ve demasiado chistoso. Este clip lo compartí en mi canal de WhatsApp y muchos le dieron me en risa. Si tú también quieres spoilers de los siguientes videos, únete. El link está en el comentario fijado y ahí es donde publicaré el enlace de descarga de este juego. Y de hecho ya hicimos votaciones para el siguiente video. Pero hay un detalle, y es que la idea es que no nos esté viendo siempre, sino que esté en algo así como un modo espera viendo hacia dentro de la casa. Así que hice un script que moverá un objetivo aleatoriamente dentro de este cubo marcado en rojo, pero se fue volando. Se perdió, todo se perdió. Lo arreglé y ahora sí, la esfera azul representa hacia dónde debería ver el titán. El área roja son los límites hasta dónde debería moverse la esfera azul. Y así se ve en primera persona. Sí parece que está viendo hacia adentro y buscando al jugador. Hice que el sistema funcione en todos los pisos y además que si el jugador está a cierta distancia empieza a seguirlo con la vista directamente. Con esto ya tendríamos al enemigo que nos persigue, que eventualmente será una forma de perder. Pero no tiene mucho sentido que desde el principio esté viéndote por la ventana, porque si no, muy probablemente ya te habría comido. Entonces busqué una animación de caminar, dupliqué al titán y le hice un script para que camine siguiendo los puntos que le coloqué en el mapa. Además lo preparé de una vez para que siga la altura del terreno y se adapte a si por ejemplo hay una subida o una bajada, y así podré ponerlo a caminar a todo alrededor sin importar que hagamos luego con el terreno. Pero no queremos tener dos titanes, porque ahí sí nos harían pupilla rápidamente. La idea es que cada titán represente un estado del mismo, e implementaremos la barra de enojo para manejar esto. Cuando el titán esté tranquilo va a estar caminando por ahí afuera, pero cuando se enoje lo suficiente va a empezar a verte a través de las ventanas. Pero nos faltaría una lógica. ¿Qué va a hacer enojar al titán? Pues una de las primeras cosas que se me ocurre que traerían a un titán desde lejos sería el sonido. Así que añadí sonidos de pasos al caminar y correr, que molestarían al titán muy poquito. Pero ya después de cierto rato de llenar la barrita de enojo, el titán se acercaría y nos vería por la ventana para vigilarnos. Obviamente, mientras esté en la ventana y nos esté siguiendo con la mirada, también debería enojarse cada vez más. Eso tiene sentido. Imagínate que tienes hambre y estás viendo tu comida moverse, te molestaría. Digo, no es que me haya pasado, eso sería raro. Así que añadí esa lógica a los scripts y ya con eso lo tendría. Y obviamente si la barra de enojo llega al 100%, esa sería la forma de perder. Ese titán debería cuidarse un poco el cortisol. Ahora necesitaríamos armar una forma de ganar. Busqué el modelo 3D de una caja fuerte y lo metí en Unity. Tuve que hacerle un par de modificaciones para poder mover la puerta, porque venía con la puerta abierta por defecto, con muchas piezas separadas y el pivote movido. El pivote es el lugar desde el que mueves un modelo 3D. Generalmente está en el centro del modelo, haciendo que si lo rotas, rote sobre su propio eje. Pero en el caso de una puerta, el pivote debería estar al borde del modelo, haciendo que este pivote actúe como la bisagra de la puerta. Ahí tiene una clase de 3D Express. ¿Qué? Ahí tienen una clase de 3D Express con el panita ultra. Puedes agradecerme con un like o una suscripción, o haciéndote miembro del canal para que aparezca en el siguiente video. Tu nombre escrito en una pared, tu foto de perfil como un NPC en el juego. Tú haz clic y déjame a mí las ideas. Pausa para café. Mira,
Shout out a mi hermanita que me la regaló. Y shout out a mi novia por hacerme café. Entonces creé dos animaciones. Una para la puerta cerrada y otra para la puerta abriéndose. Pero esto aún no hace ruido. Así que vamos a añadirle algo de lógica. Lo primero es saber si el jugador está cerca de la bóveda. Entonces le colocamos esta esfera que usaremos como un trigger. Es decir, una colisión invisible que podría detectar cuando el jugador entra y sale. Aunque al final lo cambié para que sea el player quien detecta las bóvedas. Así podemos saber cuándo lo detecta, que es cuando se pone verde la esfera a su alrededor. Y así ya nos aseguramos de que funciona. Lo probé también con varias bóvedas en la misma sala para ver qué tal y funciona perfecto. Aparentemente no se rompe, pero sigue sin hacer ruido. ¿Qué pasa? Así que le añadí un sonido de hierros.mp3. Literalmente así se llama, es un sonido de sonidosgratis.com que espera. Y casi, pero no quedó como esperaba. Parecía más bien que estuviera llorando. ¡Que chille! Y como la caja fuerte no debería ser el terror de este juego, me puse a darle un poquito de vida. Así que ahora agrupé todas las piezas de la cosita por la que se abre, la manilla, y pues hice desde el código que gire. Pero parece que le dieran espasmo. Así que le di unos retoques y ya quedó. Y te preguntarás, ajá, muy bonito, pero ¿qué tienen que ver las cajas fuertes con los titanes? Y la verdad es que no lo sé, probablemente nada. Pero necesitaremos otra caja fuerte. Y esta vez, incluso más grande. No, es broma, pero me recordó un chiste que me decía mi abuelo que era, ¿sabes qué es esto? Obviamente yo le decía que no, y después de un rato me decía, yo tampoco, pero aquí viene otro. Entonces, resulta ser que la última puerta del último piso va a tener un código. Así que busqué un modelo 3D de un teclado para puertas. Y este estaba bueno. Lo llevé a Unity, lo coloqué junto a la puerta, que también tuve que cerrar y ajustar un poco. Y le coloqué el texto Enter Code, con un poco de brillo para que se entienda a lo lejos. Y efectivamente ya no podemos entrar a esta habitación. Aunque me di cuenta de que la cámara podía atravesar las paredes. Solucioné ese bug y ahora faltaría, adivinen, añadirle una lógica. Usaremos la misma lógica que con las bóvedas para detectar si el jugador está cerca. Y una vez que el jugador esté cerca, va a tener que presionar la E para abrir una interfaz en la que va a introducir el código con la que va a poder abrir la puerta. Así que para la interfaz empecé por poner el fondo oscuro, coloqué un campo de texto. Me acabo de imaginar literalmente un campo, pero de texto. Le cambié el color del texto y del fondo al campo de texto para que se parezca al del keypad. Añadí un botón de enviar y uno de cancelar que luego haremos más bonito. Así que con esto ya podremos acercarnos a la puerta, abrir la interfaz e introducir el código. Si es incorrecto te dice código incorrecto y si es correcto se cierra la interfaz. Además con el botón rojo también podemos cerrar la interfaz. Bueno, un pequeño error es que mientras presionas la E para abrir esa interfaz, luego se abre y se pone un montón de Es en el campo de texto. Ok, pero no basta con que la interfaz se abra y se cierra. Así que añadí una animación a la puerta y además hice que si el código es correcto, primero te lo avise, luego de un segundo, sí se cierra la interfaz y se abre la puerta. Chévere. Pero este código solo puede verlo en la consola de Unity. Hasta ahora dentro del juego no hay una forma de conseguirlo. Así que coloqué una interfaz arriba del todo que te mostrará las partes del código que hayas conseguido y una notificación que te muestra que conseguiste una parte del código. Y con eso ya podremos ir consiguiendo, adivina qué, partes del código. Usando las bóvedas, claro. Bueno, las cajas fuertes. Son cajas fuertes. Yo les estoy diciendo bóveda todo este rato. Pero de momento, aunque estas hacen ruido, el titán no las escucha. Así que hice esa corrección y esto es lo que tenemos. Cuando vamos a interactuar con la bóveda, cada vez que suena, alerta al titán. Y si lo haces sin cuidado, el titán se va a molestar y ¡suas! Está detrás de ti viéndote. Y eso además hace que se empiece a enojar incluso más porque te está observando. Y le molesta observarte porque tiene hambre. Yo también me pongo de mal humor cuando tengo hambre. Añadí esta imagen de un ojo con una leve animación en loop que te va a indicar si el titán te está viendo. Así sabes cuando estás dentro de su rango de visión. Y además hice que el enojo se reduzca despacio mientras no estás haciendo ruido. Así si tienes la barrita del enojo muy alta, tendrás que esconderte un poco y esperar a que se calme. Pero claro, con estas mecánicas podrías interactuar un poco y luego esconderte e irte a tomar un café. Cuando vuelves el titán ya no está enojado, continúas consiguiendo el código y vas y ganas el juego. Y esa no es la idea. Así que mi solución fue implementar un temporizador, como los de Gref, pero incluso más épicos, porque será un temporizador para el inicio del retumbar. Así que si se acaba el tiempo, perderás aplastado. Ya casi tenemos el juego funcional, pero debemos ajustar un par de detalles. Lo primero es que cuando el titán se enoja y aparece allí, literalmente aparece ahí de la nada y luego desaparece. Hagámosle un par de cambios. Creo unos waypoints que serían la ruta de salida del titán espía, y desde código hice que para entrar o salir solo se mueva corriendo, pero con esto logramos el efecto de que él brinca, si lo está viendo por la ventana, y luego cae y se pone en la ventana a vernos a nosotros. Ahora, los más observadores se habrán dado cuenta de que subiendo del piso 1 hay un bug fake. El titán se mete a la casa y se lanza unos pasos de bailes ahí antes de subir o no sé qué. Y sí, es un problema que hay que corregir. Probablemente se deba a la forma en la que el transform afecta a los vectores de la posición y entonces una pared. Exacto, como haría cualquier estudio profesional, coloqué una pared. La mejor forma de solucionar un bug es que no se vea. Coloqué un cubo, ajusté su tamaño y posición, le coloqué un material de los que ya traía a la casa y lo peor es que no parece que lo hubiese puesto yo ahorita. Eso parece que estuviera
estuviera ahí por defecto desde siempre. Luego me fui a Blender, modelé un papel, así como suena, modelé un papel, y para que no fuese una hoja blanca le puse uno de los mejores memes de la historia, que literalmente me tatuaría. Y ya con eso la bóveda no va a verse vacía al abrirla. Entonces me puse a repartir la bóveda por el edificio unas 5 veces, que son la cantidad de números del código necesario. Cerré las puertas que no se van a usar para no tener habitaciones vacías, incluyendo las puertas del exterior, y pinté de negro las puertas internas que no se van a abrir para marcar la diferencia entre las que se puede interactuar y las que no. Y con esto hecho creé un cubo y lo coloqué en la habitación a la que se accede con código, y creé una pantalla con el texto perdiste y un botón para reintentar o abandonar la partida, y otra igual con el texto de ganaste. Ya con esto podremos testear y efectivamente si se acaba el tiempo nos sale la pantalla de perder, igualmente si el titán se enoja completamente, y si reunimos todo el código y entramos a la habitación del código podemos ganar. Y con esto ya tendríamos las mecánicas principales del juego. Un par de bugs, es cierto, pero con esto tendríamos lo principal, aunque sí es cierto que se ve muy feo, o al menos muy simple, así que toca añadirle un poquito de magia de desarrollador de videojuegos. Lo primero que hice fue buscar el modelo de un titán colosal, le busqué una animación de caminar y lo llevé a Unity, e hice un script que los va a organizar en una forma circular alrededor de la casa, moviéndose al ritmo del temporizador. Ajusté la posición del terreno para que la casa y todo quedara bien centrado, y le coloqué montañas alrededor, le coloqué una textura de montecito al terreno en general y una textura más rocosa a las montañas del fondo, y ya con esto cambia totalmente la apariencia. Luego le añadí un cielo, y de momento parece un mapa de Counter Strike, pero se va a ver mejor, te lo prometo, confía en el proceso. Bueno, no, mentira, mejor no prometo nada. Busqué un modelo 3D de árboles y me estuve peleando con el terrain de Unity, porque el árbol estaba ahí, pero se desvanecía si estabas muy lejos. Pronto supe que era por el LOD, porque Unity se lo añadía automáticamente, así que por si acaso algún día tienes este mismo error, añade tu propio LOD y así lo configuras como quieras y listo. Cuando te asomas por las ventanas, sí da miedo ver a los colosales caminando hacia ti. Y con esto empecé a dar el paso más importante para el juego. Te habrás preguntado, ¿qué pasa si el titán se enoja? No va a amablemente abrir la ventana para comer. La idea es que todo se rompa. Entonces empecé a usar el asset Rayfire, que en ese momento no lo sabía, pero sería un dolor de cabeza. Principalmente porque así como estaba hecha la casa no funcionaría. Así que me la llevé a Blender, rehice todas las paredes con cubos, le acomodé las V's para que quedara bien el material y lo llevé a Unity de regreso. Tuve que hacer esto varias veces. De verdad que hubo un momento donde ya de hecho dejé de grabar las veces que lo hacía. Pero al final cuando lo hice funcionar, créanme que valió totalmente la pena el resultado. Así que hasta ahora, pero ahora falta que todo lo demás se pueda destruir también. Luego hice una versión con la boca abierta del modelo del titán. En la lógica dice que si el enojo llena la barra completamente, pues ya no volverá a bajar. Allí básicamente ya fuiste. Adiós popó. Y el titán que te espía se va, pero porque vendrá el titán con la boca abierta a comerte obviamente. Para esto generé esta malla azul que le indicará al titán por dónde puede ir, para que pueda subir escaleras y todo. La verdad es que incluso sin pulirlo mucho, la primera vez que vi esto me pareció increíble. Grabé un sonido para cuando el titán se acerca a atacar, pulí un par de detalles y ya dejé eso así. Con esto tenemos dos formas de perder y técnicamente tenemos la de ganar, pero eso está muy soso hasta ahora. Entonces añadí varias decoraciones a la habitación, cortinas en las ventanas porque se supone que este es un cuarto seguro donde los titanes no te ven, y coloqué el modelo 3D de un personaje que creo que te va a interesar. Con esto tocaría añadirle una animación al personaje y toquetear la iluminación y el postprocesado, pero permíteme sorprenderte y vamos directo a probar el juego. Ok gente, aquí estamos con el gameplay oficial de Titán Terror Aplasta. Muy fuerte. The destruction is escalating. A colossal force is crushing everything. Y justo pasa el titán por detrás y tenemos a los colosales de fondo viniendo hacia acá. Quedó muy espectacular. Quedó muy espectacular. Cada vez que caminamos y o corremos, va sumando a la barrita de enojo. Y abajo hay un tutorial, ¿ves? Seguro subiendo las escaleras hay una subida, hay una salida. Y aquí está, excelente, la salida de emergencias. Se le damos para abrirlo. Tukiti. La puerta está bloqueada, necesitaré un código para abrirlo. Entonces cerramos. Seguro en la caja fuerte del primer piso hay algo. Entonces vamos a la caja fuerte del primer piso. Cuando corremos, como les digo, se va llenando el enojo del titán. Entonces hay una opción que es agacharse. Pero el agacharse tiene como una estamina, porque cuando te agachas no haces nada de ruido, pero sí puedes correr de infinito. Entonces aquí abres el esto. Ahí se va a molestar el titán. Se molestó, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Fuck! Claro, tengo que irme agachando. El tema es el tiempo. Casi. Este lado hay otra caja fuerte que aquí no me ve. Están cerquísimos porque quedan solo 2 minutos y medio. Me da chance. ¡Oh! ¡No! ¡No! Is escalating. A colossal force is Seguro subiendo las escaleras hay alguna salida, ok.
Pero... Ok, este es el tiempo que está corriendo. Ay, pero no veo nada. ¡Ay! ¿Y esto? Es para abrir. ¿Por qué suena tan feo, bro? Código. Ok. ¿Qué? Ah, abajo había otra. Abajo había una de esas. Las tengo que recolectar. Aquí abajo había una, yo la vi. Ay, tengo miedo. Había un bicho ahí, ¿lo vieron? Ok, entonces esa es como una barrita que te dice si el bicho está cerca. Ay, me voy, escondo. Ay, Dios mío, señor, por favor, pongan una de Ozuna, no sé. Ay, yo apoyo a mi amorcito en todo, pero esto me da mucho miedo. Además que ese bicho suena horrible. Aquí hay otra. ¿Se abrió? No se abrió, ¿verdad? ¡Dios! Ay, Dios mío. Vete, por favor. ¿Se fue? ¡Ay, Dios! Voy a perder. Por favor, no quiero perder. A ver si se fue. No. Falta uno. Me falta un número. ¿Dónde está? Voy a perder. Ya va aquí. Pasó, me perdí. Hey, en teoría está solucionado, así que vamos a probar nuevamente. A colossal force is crushing everything! Lo que estaba pasando era que... Yo sé que alguien me entenderá. Lo mismo que le decía en el juego de terror de Venezuela. Ya yo sé para dónde ir, porque estoy haciendo un speedrun para ganar. Ahí está. Para que no nos vea. Mientras tanto, lo que voy a hacer es bajar al primer piso. Vamos a esperar aquí a que baje. O sea, que baje la barra, no el titán. ¿Te imaginas? Ahí se fue. Abrimos esta. Nos falta una sola pisita, gente. Ok, voy a ir así, esperando. Bueno, como ya es la última, creo que podemos correr un poquitín. Aquí. Y ponemos 4, 8, 6, 3, 3. Y atención, porque entramos a la sala de la victoria, donde simplemente nada más, nada menos. Para quien se lo pregunte, sí, esas físicas tuve que programarlas manualmente y valieron totalmente la pena.